Bien, entonces nosotros hablamos ahora de herramientas de recolección de datos. Cuando nosotros queremos recolectar información, nosotros tenemos diversas maneras de poder realizar esta recolección. Y una de las maneras, o la primera de las maneras que nosotros vamos a ver es el censo. ¿Y qué me dice que es un censo? Me dice que en un censo, dice, la información se obtiene, ojo con esto, se obtiene de toda la población. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá. Vean, la información que se obtiene es de toda la población. Ustedes han escuchado, acá en Guatemala existe una entidad que se encarga de realizar toda la recolección de información y toda la recolección de datos. Y esa entidad acá en Guatemala se llama INE, que significa Instituto Nacional de Estadística. Ellos son los encargados de hacer los censos poblacionales, ¿sí? Y cuando hacen un censo, dice que la información que se obtiene es de toda la población. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos van de departamento en departamento, van de zona en zona y de casa en casa. Entonces van preguntando cuántas personas viven, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos, también preguntan rangos de edades, también preguntan cuántos trabajan, cuál es el ingreso mensual que hay en casa, y de esa manera es como van determinando el precio de la canasta básica. Ustedes han escuchado que en las noticias así dicen, ha subido nuevamente el precio de la canasta básica. ¿Pero a qué se refieren ellos con canasta básica? Se refieren a lo necesario que necesita una familia para poder sobrevivir durante un mes. Pero ¿cómo llegaron ellos a esa información? Recolectando la información de toda la población. Y eso lo hicieron a través de un censo. Y de esa manera también pueden determinar cuántas personas hay en el país. Porque escuchan ustedes también que dicen, en el país existen 17 millones de personas. Pero ¿cómo saben que hay 17 millones de personas? Eso lo saben por la información que se generó en el censo. Entonces, el INE es el encargado de hacer censos poblacionales acá en el país. Y cada censo se realiza cada 10 años. Entonces, cada 10 años se realiza un nuevo censo. Entonces, por eso es que dice que en un censo la información que se obtiene es de toda la población. Y dice, este debe llegar a todos los pobladores del lugar que nos interesa obtener resultados. Entonces, si yo deseo entrevistar a toda la población, entonces voy a hacer un censo. Y necesito ir con cada una de las personas que a mí me interesa recolectar información. Bien, entonces ahora ya sabemos que cuando nosotros queremos recolectar información de toda la población, podemos realizar un censo. ¿Y qué hacemos nosotros en un censo? Nosotros podemos realizar en un censo una encuesta. ¿Sí? ¿Y qué es una encuesta? ¿O para qué me sirve una encuesta? Dice que la encuesta sirve para obtener información. Entonces, la encuesta nosotros la podemos hacer en un censo o también podríamos hacerlo sobre un grupo de personas, nada más. Ya que si nosotros trabajamos sobre un grupo de personas, recuerden que cuando es un grupo, a eso nosotros le llamamos una muestra de la población. ¿Por qué? Porque solo estamos tomando una porción de todas las personas que existen. Hace un tiempo, o bueno, de hecho, en la primera clase, cuando nosotros hablábamos de lo que era estadística, nosotros decíamos que la estadística se encargaba de la recolección de datos para la toma de decisiones. Y yo les hablaba a ustedes de un ejemplo de querer colocar, por ejemplo, un café internet. Yo les decía a ustedes, miren, ¿qué tan rentable es al día de hoy colocar un café internet? Y les decía, bueno, yo voy a recolectar información acá alrededor de mi zona para saber si la gente todavía frecuenta un café internet. Entonces ahora, ¿cómo puedo yo recolectar la información? La puedo hacer a través de una encuesta. ¿Cómo?
entrevistando a un grupo, que ese grupo sería la muestra de mi población. Entonces, por ejemplo, si yo digo, voy a entrevistar a unas 100 personas o unas 150 personas, yo sé que en mi zona viven más de 150 personas, pero yo estoy agarrando un número considerable para poder hacer mi entrevista y decir que eso va a ser una muestra. Y dependiendo de lo que me digan esas 150 personas, pues yo tomo mi decisión. Entonces, ¿cómo podemos hacer una encuesta? Veamos acá. Aquí me dice lo siguiente, que una encuesta es posible que nosotros podamos hacerla de estas maneras. Vamos a ver aquí. Voy a poner esto y dice que la encuesta podría hacerse por observación directa. ¿A qué se refiere la observación directa? Dice, no requiere de cuestionarios porque no hay respuesta de los entrevistados. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a entrevistar a nadie. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente, con mi ejemplo del café internet. Yo podría caminar sobre mi zona y puedo ir viendo cuántas personas se mantienen con su teléfono celular. Entonces yo puedo decir, bueno, todas estas personas que se mantienen con su celular son las personas que necesitan acceso a internet. Pero nosotros sabemos que pueden suceder inconvenientes. Me puedo quedar sin carga en el teléfono, o se me puede terminar mi paquete de datos, o qué sé yo, ¿verdad? Algún otro inconveniente que pueda surgir. Pero nosotros necesitamos el acceso a internet. Entonces, si yo necesito el acceso, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un café internet. Entonces, yo podría hacer esa observación directa y ver cuántas personas utilizan el internet. Entonces, en ese caso, no necesito cuestionario. ¿Por qué? Porque no voy a hacer ninguna pregunta a ningún entrevistado. ¿Quiénes van a ser mis entrevistados? Las personas que yo observe directamente en ese momento. Ellos van a ser los entrevistados, aunque no sepan que están siendo entrevistados. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando puede ser una encuesta por observación directa. Bien, puede ser también, dice acá, por motivación. ¿Y qué dice que es una encuesta por motivación? Dice que el entrevistador pregunta libremente sin estar sometido a la rigidez de un formulario. Esto significa que yo podría abordar a una persona en la calle y le podría hacer algunas preguntas. Y esas preguntas no necesariamente tienen que estar en un cuestionario, sino que yo de forma libre puedo preguntar, ¿sí? Entonces yo podría acercarme y decirle a una persona, mire, disculpe, ¿usted frecuenta un café internet todavía? La persona podría decirme, sí, sí lo hago a veces. Podría decirme, no, ya no lo hago. Pero en ese momento yo no tuve ninguna pregunta en un cuestionario. Podría acercarme a otra persona. Y le digo, mire, cuando usted se queda sin internet, ¿usted acude a un café internet? Entonces, si se dan cuenta, a eso se le llama una encuesta por motivación, en donde yo puedo preguntar libremente lo que yo considere necesario para obtener mi información. Por eso es que dice que no estamos sometidos a la rigidez de un formulario, pero tenemos que procurar obtener resultados que aclaren el motivo de la encuesta. Ya que yo voy a preguntar cosas relacionadas con lo que yo necesito, pero si eso aclara el motivo de mi encuesta. Ahora, si hay preguntas que no van a ser de beneficio para lo que yo necesito, entonces mejor omito esas preguntas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, si alguien llega a tener alguna duda, sin ningún problema, me interrumpe y nosotros contestamos ahí las dudas. Bien, dice que una encuesta también puede ser realizada por medio de teléfono y dice que se emplea estudios de radio y televisión cuando se desea determinar la audiencia de determinado programa. Entonces, por ejemplo, acá en el país, las personas que trabajan en el noticiete, ellos dicen, bueno, nos encuentran en el canal 7 nacional y en el 200 no sé cuánto de DirecTV.
¿Por qué dicen eso? Porque dicen, nosotros tenemos alta audiencia en el país. Pero ¿cómo saben ellos que muchas personas los miran? ¿Cómo saben cuántas personas ven en las noticias? Y eso es precisamente por las encuestas que se hacen por teléfono, ya que muchas veces recibían llamadas, ¿sí? Ahora lo hacen por medio de redes sociales también. Las redes sociales se han convertido en un medio de recolección de información, porque la gente podría venir y escribir directamente y ellos determinar cuánta gente está pendiente de todas las noticias. Entonces, por eso es que una encuesta también puede ser por medio de teléfono. Y nosotros podríamos determinar cuántas personas están involucradas directamente en nuestro negocio. Bien, entonces veamos lo que dice acá. Dice también que esta encuesta consiste en exponer brevemente, acá, dice el objetivo de la misma, dice. Entonces yo voy a exponer durante un momento en qué consiste mi entrevista. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es determinar cuánta audiencia hay. Entonces eso es lo que digo. Mire, realizamos una llamada para saber si usted está viendo nuestro programa o qué tan pendiente está en nuestro programa. Entonces también podemos exponer en la razón de la llamada, ya que al día de hoy pues nadie les contesta a ustedes una pregunta si ustedes no les dicen por qué están haciendo las preguntas. Entonces, por eso es que dice que también podemos exponer la razón de nuestra encuesta. ¿Bien? La otra forma en la cual nosotros podemos hacer una encuesta es por medio de correo. Yo puedo mandarles a ustedes un correo electrónico y puedo mandarles unas preguntas. Ustedes abren su correo, observan las preguntas, contestan las preguntas y me mandan las respuestas. Entonces, de esa manera no hubo ninguna interacción directa, pero hay una interacción por un medio de comunicación. Entonces, también podemos hacer una encuesta de ese modo. Y la otra es la entrega personal de un cuestionario. Yo puedo decirle a usted, mire, ¿tiene tiempo para una entrevista? O para llenarme una encuesta. Y si me dice que sí, yo le digo, mire, siéntese un momento acá, le dejo esta hoja y usted conteste. Entonces, nunca le voy a hacer yo las preguntas, simplemente le dejo ahí un cuestionario, usted responde y me dice, mira, aquí está. Y eso es todo. Entonces, existen varias formas de poder realizar una encuesta. Y nosotros tenemos que determinar cuál es la mejor forma que nos convenga a nosotros para poder obtener la información necesaria. Muy bien. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos una encuesta, que es uno de los métodos para poder obtener información. Así que, hasta ahí tenemos esos conceptos. Ahora, vamos a ver el concepto de una entrevista. Y vamos a ver que la entrevista también es otra forma de poder realizar una recolección de información. Entonces, entrevista y encuesta es muy diferente. Así que mucho cuidado con esos conceptos. Dice ahora entrevista. ¿En qué consiste una entrevista? Dice que la entrevista consiste en una observación entre dos personas. Y dice, permite recoger el mayor número de cuestionario. Se obtienen respuestas y se aclaran las dudas del informante que puede hacer comprobaciones, dice. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, supongamos que César Morales desea un empleo y él llega conmigo y yo le digo, mire, pase adelante, vamos a tener una entrevista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay una observación entre dos personas. Y dice, permite recoger el mayor número de cuestionarios y se obtienen respuestas. Porque yo puedo venir y puedo decirle a César, mire, ¿por qué quiere trabajar conmigo? ¿O por qué quiere trabajar en mi empresa? Entonces, él puede tener una respuesta y puede decir, ah, sí, lo que pasa es que su empresa pues se dedica a lo que a mí me gusta hacer y yo deseo trabajar con ustedes para poner en práctica esto que haya aprendido. Bueno, entonces hay cuestionarios, hay preguntas y también hay respuestas. Y también podemos aclarar, dice, dudas del informante. Ya que yo podría decirle, mire César, ¿y cuánto desea ganar usted? ¿O cuál es su pretensión salarial?
Y él me puede decir, ah, mire, yo quiero ganar tanto. Entonces, ahí podemos ir aclarando otras dudas. O él podría preguntar, mire, ¿y qué jornada es la que ustedes utilizan para trabajar? Ah, bueno, trabajamos de lunes a viernes, o de lunes a domingo, o de lunes a sábado. Entonces, surgen dudas que nosotros también podemos aclarar. Pero dice que también podemos hacer comprobaciones. ¿Qué significa eso? Significa que yo vengo y le digo a César, mire César, fíjese que sí está bien todo lo que platicamos, ahora le voy a hacer una pequeña evaluación para saber si usted pues cuenta con el conocimiento que yo necesito. Bueno, entonces ya se está sometiendo él a una evaluación. Por eso dice que en una entrevista yo puedo hacer comprobaciones. ¿Por qué? Porque puedo comprobar si todo lo que él me dijo es verdad. Entonces, ahí estamos hablando de algo muy diferente a una encuesta. Que la encuesta, pues, podía ni siquiera tener interactividad entre dos personas, pero en una entrevista sí es necesario. ¿Bien? Entonces, eso es una entrevista. Ahora veamos qué tipos de entrevista nosotros podemos realizar. Y veamos acá. Aquí dice tipos de entrevista y me dice que puedo hacer una entrevista dirigida. Voy a ampliar un poquito esto para que podamos ver. Ahí estamos. Me dice que entre los tipos de entrevista que puede existir, existe la entrevista dirigida. ¿Y qué es una entrevista dirigida? Dice que esta sigue un procedimiento fijado de antemano mediante un cuestionario o una guía. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Podemos regresar al ejemplo anterior, en el que el compañero pues llega a una entrevista. En ese momento, yo podría tener ya mis preguntas fijas. Yo digo, bueno, voy a hacer un cuestionario y esto es lo que yo le voy a preguntar a él. Entonces, ya tengo un procedimiento, ya tengo un cuestionario o puedo tener una guía. Puedo decir, primero hago preguntas, después hago comprobación, o primero hago comprobación, después preguntas. Entonces, yo puedo generar ya sea un cuestionario o una guía para poder hacer esta entrevista. Entonces, a eso se le conoce como una entrevista dirigida. Y de la misma forma, también existe la entrevista no dirigida, donde dice, esta deja la iniciativa al entrevistado. ¿Qué significa eso? Que yo podría venir y decirle a César, bueno, platíqueme de usted. Y dígame usted lo que considere necesario. Entonces, ¿qué va a hacer él? Ah, bueno, sí, mire, yo estudié esto, yo sé esto, yo puedo trabajar en esto. Les digo su anuncio, vine por el empleo, yo sé que puedo trabajar en esta parte, tengo capacidad de ser él. Y él puede venir y hablar todo lo que considere. Por eso es que dice que esta es una entrevista no dirigida. ¿Por qué? Porque no hay un cuestionario, no hay una guía. Simplemente me voy a basar en lo que él me vaya a contar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Así es, profe, Sí, estamos profe. bien. Muy bien. Excelente. Entonces, pues existen otras formas, también otros procedimientos que nosotros hacemos cuando requerimos recolectar información, pero la encuesta y la entrevista son de las más utilizadas. Ahora, estamos hablando nosotros de recoger información y de hacer un análisis. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de todo lo que nosotros necesitamos, esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener una introducción cuando nosotros hacemos una investigación. ¿Sí? Cuando hacemos una investigación de recolección de información, tengo que tener una introducción. De esa introducción, tengo que tener el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Qué problema tengo y cómo quiero resolverlo? ¿Sí? Ahí está el planteamiento. El objetivo de la investigación. Si voy a hacer una investigación, ¿qué quiero lograr con esta investigación? Entonces, tengo que escribir ahí el objetivo. La hipótesis que se requiere comprobar. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis no es más que una posible solución de lo que ustedes están proponiendo. Por
ejemplo, si vamos nuevamente al ejemplo del café internet, que eso es lo que se me ocurre a mí, yo puedo decir lo siguiente, bueno, el objetivo de mi investigación es saber si puedo poner un café internet. El planteamiento del problema, bueno, yo quisiera poner un café internet, pero resulta que al día de hoy las personas ya no frecuentan un café internet. Entonces, quiero mejor hacer una investigación para saber si puedo o no ponerlo. Porque si lo coloco y no me funciona, estoy perdiendo plata. Entonces, mejor hago mi investigación. Las hipótesis. Yo podría decir como hipótesis, bueno, durante la semana, por la mañana, puedo tener estudiantes que estudien en la tarde. Y por la tarde, podría tener estudiantes que estudien en la mañana. Y el fin de semana, podrían venir bastante bien. Entonces, esas son posibles soluciones que yo tengo para mi problema. Y a eso nosotros le llamamos una hipótesis. ¿Por qué una hipótesis? Porque nadie me está asegurando de que eso sea cierto. Es posible que durante la mañana no llegue nadie. O durante la tarde tampoco aparezca nadie. Entonces, si no aparece nadie en la tarde, yo digo, mejor solo abro de mañana, porque en la tarde solo estoy perdiendo plata. Entonces, esas son situaciones que nosotros consideramos al momento que realizamos hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Entonces, una posible solución a nuestro problema. El número 5 dice que tengo que hacer una exposición de la metodología utilizada. ¿Qué usé para recolectar mi información? Tengo que ver el diseño de lo que hice, si hice encuesta, si hice entrevista, todo eso. ¿Qué tamaño usé en la muestra? ¿Cuántas personas he entrevistado? ¿Por qué consideré yo que ese tamaño era el adecuado? Y también me habla aquí de un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la información de todo el problema de la investigación. Entonces, ahí aparece la introducción, el objetivo, las hipótesis, qué problema tengo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, el que yo quiero poner el café internet. ¿Y qué voy a trabajar? Por ejemplo, aquí puedo decir, bueno, puedo comprar, por ejemplo, unas 15 computadoras, puedo adquirir mi internet de unos 40 megas, puedo colocar cámaras web, tengo que comprar muebles, o sea, todo lo que yo necesite para este proyecto tiene que ir en el marco teórico. Ahí van a ir precios, ahí van a ir también proveedores, quienes me van a vender todo el producto. Entonces, todo lo que se vaya a usar para este proyecto necesita ir en el área teórica. Entonces, por eso hay un marco teórico. Después dice que también tenemos que agregar una copia del cuestionario que hemos utilizado para la recolección de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observemos los resultados, voy a decir, bueno, y estos resultados son de unas preguntas, pero ¿qué preguntas se le hizo a la persona? Entonces, para no entrar en esos detalles, simplemente pues agregamos una copia del cuestionario que hemos utilizado. Y al final dice que la descripción de los resultados se muestra con cuadros, gráficas. Entonces, cuando nosotros recolectamos toda nuestra información, pues ya hacemos gráficas, hacemos cuadros y así presentamos nuestros resultados finales. Y el apéndice no es más que información que nosotros pues no hayamos considerado anteriormente, pero que sea importante agregar a este proyecto. Entonces, estos son los 9 pasos que nosotros tenemos que seguir cuando realizamos un trabajo de investigación de recolección de datos en el área de estadística. Así que hasta acá voy a dejar la clase y en una próxima clase pues nosotros vamos a seguir hablando de los siguientes temas.